y vamos a pedir a través de una breve oración que el Señor nos bendiga. Padre, ahora estamos dispuestos a escuchar tu voz a través de tu palabra. No es la mía, sino la tuya. Y queremos ser fieles a ella. No queremos decir cosas que tú no dices y tampoco queremos dejar de decir lo que tú dices. Entonces, Señor, te pedimos que tú puedas en esta mañana hablarnos a nuestros corazones y a aquellos que no han podido venir, que luego puedan escuchar esta palabra, porque es muy importante que la tengamos en nuestra vida, no solamente para estar advertidos, sino también para vivir correctamente la vida cristiana, Señor. Así que gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes saben que en julio comenzamos una serie que, digamos, está orientada a poder ver a través de distintas enseñanzas que tiene la palabra de Dios cómo el fin de todas las cosas se acerca, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Entonces empezamos a ver hace 2 domingos algo que está ocurriendo en la iglesia, porque miren, del mundo no vamos a hablar porque las cosas son cada vez peores. Como dijimos el domingo pasado, nada ya, digamos, deja de asombrarnos, porque todos los días aparecen cosas nuevas en el hombre sin Cristo, en el hombre impío, como le llama la palabra de Dios. Y por supuesto que eso si el ser humano no se arrepiente, va directo a la condenación, o sea, eso no lo podremos cambiar. Ahora, lo preocupante es que en la iglesia que se dice ser de Cristo hay un avance de cosas que son extrañas, que no son bíblicas, que hacen, digamos, que la iglesia se vaya desviando, se vaya distorsionando de la verdad, cosas que el Señor Jesucristo ya había predicho, que estuvimos viendo el domingo pasado, leyendo, digamos, de una forma muy rápida lo que dice Mateo 24, ¿no? Son palabras del Señor Jesús. Y todas estas cosas van a ir incrementándose. Nosotros estuvimos hablando de lo que dice el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice allí que antes de que venga el día del juicio, el día del Señor, el día del terrible trato de Dios con la humanidad, tendrán que suceder 2 cosas. Por un lado, que se manifieste la apostasía, dice la palabra de Dios allí. No una apostasía, porque apostasía ha habido muchas desde que en el mundo ha entrado el pecado, ¿no es cierto?, a causa del hombre, pero esta será la apostasía porque realmente va a sobrepasar todo lo que ya se venía viendo de las desviaciones que el hombre, o el creyente, mejor dicho, ha tenido sobre lo que Dios enseña. Entonces, la apostasía será una de las señales, que es lo que estamos tratando de desarrollar en estos domingos. Y la otra señal, antes de que se produzca el día del juicio de Dios, que venga esa gran ira de Dios sobre la humanidad, va a ser la aparición del anticristo. Cuando se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hijo de anarquía, como nos dicen algunas versiones de la Biblia. Entonces estas 2 cosas tienen que suceder. Vimos el domingo pasado un poco el tema relacionado con, un poco el libertinaje que se está produciendo en las iglesias que se dicen evangélicas, ¿no es cierto?, a través de aceptación de algunas culturas que son culturas de este sistema del mundo, y sobre todo muchas vinculadas con toda la inmoralidad, ¿no es cierto?, sobre la parte moral del ser humano, y la inmoralidad vinculada a la perversión sexual y otras cosas que realmente están siendo probadas en organizaciones, más que organizaciones, serían en denominaciones, y en algunas iglesias de esas denominaciones ya se practica eso, no solamente dentro de los miembros de esas congregaciones, sino también en los líderes y en las autoridades de las iglesias ya están viviendo estas, barbaridades, estas
aberraciones, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios lo llama pecado, ¿no es cierto? Y es más, lo llama abominación, que es mucho más grave todavía, ¿no es cierto? Y quedó pendiente, entre todas las cosas que dije, de hablar un poco de una herejía que está surgiendo en estos últimos tiempos, que es una herejía judaizante, que es un poco lo que quiero que veamos hoy, y un poco también veremos, porque hermanos, esto realmente llevaría mucho tiempo, pero yo quiero que realmente nosotros podamos entender esto como una muestra de lo que el Señor ya ha dejado en su palabra, de que va a ocurrir y tiene que ocurrir. Y mi interés es lo que dice el Proverbio 27-23, se los voy a leer. El Proverbios 27-23 dice lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El Señor le ha dado a cada pastor la responsabilidad de ser diligente en el estado que se encuentra cada oveja, mis hermanos. Y también tenemos que mirar con cuidado por el rebaño. ¿Por qué? Porque estas cosas que vamos a ver y que estamos desarrollando son cosas que se están introduciendo dentro de los rebaños de las iglesias, que se dicen evangélicas, que se dicen cristianas. Entonces es responsabilidad del pastor de saber en qué estado se encuentran las ovejas y ser diligente en cuidar esos rebaños. Y para eso estas cosas se enseñan. Yo dije la vez pasada que no se trata simplemente de información, se trata de formación, porque nosotros tenemos que estar seguros de lo que creemos. Y va a haber una corriente muy fuerte de engaño que dice el Señor Jesucristo, no lo dijo, digamos, ningún apóstol, lo dijo el Señor Jesucristo, que si fuere posible, aún los escogidos podrían ser engañados. Dijimos el domingo pasado de que Adán, siendo una persona sin pecado, fue engañado. Eva también, ¿no es cierto? Fueron engañados y se supone que dentro de su estado, digamos, santo, sin pecado, tendrían que haber sido más, podríamos decir, más hábiles en reconocer que estaban siendo engañados. Sin embargo, no, fueron engañados. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener con esto? Y yo quiero dejar algo claro en lo que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos. No es mi intención, digamos, a través de lo que vamos a ver en la palabra de Dios, agredir a nadie. Y seguramente algunas personas que escucharán este mensaje en esta mañana están dentro de alguna de las congregaciones donde se desarrollan estas cosas. Bueno, cada uno después tomará la decisión si entiende lo que Dios ha dicho o si sigue en su situación y en su posición. Mi misión delante de Dios es presentar la verdad de la palabra de Dios. No estoy para convencer a nadie, porque esa es obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero es importante que tengamos claridad de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos confundidos o hemos sido engañados, tenemos la oportunidad de despertarnos y de seguir la verdad. Ese es el propósito. Así que lo mismo que dije cuando estuvimos estudiando la carta de Tito, que estuvimos hablando de los varones ancianos, de las mujeres ancianas, de las mujeres jóvenes, de los hombres jóvenes, no es la intención de enfrentarnos acá. Y muy lejos esté de lo que hoy vamos a ver, que uno tiene un pensamiento machista o un pensamiento inclinado a, digamos, a oponerse a algunas cosas, y como vamos a ver en la segunda parte de este sermón, especialmente con la mujer, porque vamos a hablar del feminismo en la iglesia. Entonces, es importante que yo deje claro esto, mis hermanos. El Señor Jesucristo dijo a las cartas de las iglesias en Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Eso dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una palabra que nosotros debemos oír y después el Señor trabajará en nuestras vidas. Quisiera que viéramos un poco el tema de la herejía que ha rebrotado en los últimos años, que es la herejía judaizante. En primer lugar, yo quisiera de alguna manera explicar
¿qué es judaizar? ¿Qué es judaizar, no? Miren, en la iglesia primitiva siempre existieron grupos judíos cristianos que consideraban que las leyes levíticas aún estaban vigentes para los gentiles que se habían convertido a Cristo. Entre las prácticas que querían implementar está el rito, por ejemplo, de la circuncisión. Es decir, que podríamos definir que judaizar es querer vivir como judío. Querer vivir como judío. Ahora, querer vivir como judío siendo salvo, o conociendo la verdad de Cristo, ¿no es cierto? Porque tenemos que diferenciar algo muy importante. Una cosa es esta herejía judaizante de judaizar, y otra cosa son aquellos judíos que se han convertido a Cristo. En algunos casos se los denomina como judíos mesiánicos o judíos convertidos. Es otra cosa de lo que voy a hablar yo. Estamos hablando de personas que no son judías, que quieren vivir como judíos. Y miren, hay, digamos, estas prácticas, digamos, empezaron en los años 90 más o menos, después se fueron intensificando, ¿no? Entonces, estas personas que quieren judaizar, como dije, ellos se creen que son judíos y quieren judaizar a los demás que no practican eso. ¿Y de qué manera? Bueno, a través de un restauracionismo, es decir, volver a restaurar las prácticas que tenía el pueblo de Israel. Pero en algunas cosas, obviamente que nosotros sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo que Dios ha elegido, ha hecho una pausa ahora con el pueblo de Israel en el periodo de la gracia donde está la iglesia, que sería, digamos, esa rama injertada, como nos dice el libro de Romanos, y después el Señor va a tener el propósito que Él tiene cuando venga la tribulación, porque allí el pueblo de Israel va a ser perseguido, torturado, va a pasar por un montón de cosas y finalmente el Señor va a venir a reinar, ¿no es cierto? Y va a venir justamente sobre Israel. Es decir, Dios tiene un propósito con Israel que en este momento ha hecho una pausa y está la iglesia desarrollando su ministerio de evangelización, de predicación de Cristo, pero todavía el plan de Dios con Israel no ha terminado. Ahora, estas personas que no son judíos, digamos, pretenden que nosotros volvamos a hablar en hebreo, practicar ciertas danzas hebreas, guardar el Shabbat y guardar las 7 fiestas de Israel, y donde hay muchas liturgias que comenzaron a influenciar sobre los creyentes en Cristo, ¿no es cierto? Por ciertos ritos, por ciertas liturgias judías, como por ejemplo realizar danzas con atuendos hebreos, que en algunos casos son más atuendos árabes que hebreos, ¿no es cierto? Y en realidad no hay forma de comprobar que esto se practicara en la iglesia primitiva, mis hermanos. Lo único que dice la Biblia sobre el tema de la danza, fíjense, está en Jueces 21-21. Vamos a buscar allí. Jueces capítulo 21 y 21. Fíjense que esta época de los reyes, dice la palabra de Dios, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero fíjense lo que dice el versículo 21 de Jueces 21. Y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. ¿Qué es bailar en corros? Es bailar todos tomados de la mano en círculo. Eso es bailar en corros. Y lo único que está haciendo mención esto es en ese tiempo de los jueces, donde dice el versículo 25 de este capítulo 21, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, muchas de estas prácticas que se han tratado de introducir en la iglesia de Cristo
tienen el propósito de restaurar cosas que el pueblo judío hacía dentro de sus rituales. Y es importante que entendamos esto, mis hermanos. Vamos a Hechos capítulo 15, porque hoy vamos a leer la Biblia y va a ser la Biblia la que va a hablar. Hechos capítulo 15. Ustedes saben que allí se produjo un concilio en Jerusalén. ¿Y cuál fue la causa de ese concilio? ¿Por qué fue necesario que se juntaran los apóstoles y empezaran a debatir? Fíjense lo que dice el versículo 1, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. El problema fue los que judaizaban, mis hermanos, que decían: no alcanza con ser salvos por Cristo. Y fue tremendo ese concilio, a tal punto de que, se decidieron que solamente se iban a dejar 2 o 3 cosas. Y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que esto era grave en la iglesia primitiva, y lo es grave hoy porque nuevamente se ha reflotado lo que vivían los Gálatas. Ya vamos a ver lo que hacían los Gálatas. Pero yo quisiera que leamos antes Colosenses capítulo 2. Y no tengo tiempo para desarrollar todo, pero tendríamos que hablar más sobre el concilio de Jerusalén. Pero vamos a, por ganar tiempo, vamos a leer otros pasajes en Colosenses capítulo 2 y versículo 16 al 18. Fíjense qué claro es el apóstol Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. Mis hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, que todas esas cosas que se hacían en Israel eran figuras de Cristo, eran figuras de Cristo. Como vamos a ver hoy en la Cena del Señor, cuando se establece la Pascua, que nosotros lo vamos a ver en Éxodo capítulo 12, y que fue establecida por Dios para todas las generaciones de los judíos, se debía celebrar y recordar, eran figuras de Cristo, mis hermanos, porque había que sacrificar un cordero, porque la sangre era el medio por el cual iban a ser salvos todos los israelitas que pintaran sus dinteles. Que significaba la liberación del pueblo, o sea que Cristo es la libertad que nosotros tenemos de la esclavitud, del pecado, de la maldad. Y entonces, así como eso, todo lo que Dios había instaurado en los ritos del Antiguo Testamento eran sombra de Cristo. Todo apuntaba a Él. Entonces dice Pablo acá: nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna. No va más eso, mis hermanos. Cristo es suficiente. Por lo tanto, los que judaizan, los que hablan, digamos, el idioma, porque, miren, hermanos, hay algo interesante que nosotros debemos saber antes de leer Gálatas, ¿no es cierto? Algunos de estos judaizantes están usando el Talmud para interpretar la Biblia. El Talmud es un código civil inmenso, ¿no es cierto? Donde ahí están las discusiones rabínicas, donde dicen, bueno, esto es así. Entonces, ellos están usando eso por encima de la palabra de Dios. Usan el Zohar, que es el libro central de la corriente cabalística, ya que la cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico que se utiliza para analizar los sentidos recónditos de la Torá. La Torá son el Pentateuco, los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Entonces ellos usan la escuela cabalista para poder interpretar la Torá. O sea, fíjense, mis hermanos.
Y ni hablar que usan términos judíos en el lenguaje como Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, aunque Jesús no hablaba hebreo porque hablaba arameo. ¿Se dan cuenta cuántas confusiones crean estas personas judaizantes? Usan el término ruach en vez de espíritu. Entonces uno empieza a leer cosas extrañas. Y ellos, obviamente, nosotros sabemos que Adonai es el nombre que figura en la palabra de Dios, hablando de ese Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Y sin embargo ellos quieren cambiar un montón de cosas, que por supuesto esto, como les dije antes, esto surgió desde la primera iglesia, mis hermanos, pero ahora quieren volver a restaurarlo. Y es una falsa enseñanza, es una herejía, mis hermanos, como vamos a ver el domingo que viene. Es una herejía también la restauración del ministerio apostólico. Y vamos a ver bien, porque es la palabra de Dios la que se encarga de explicar la palabra de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que empezar a divagar en cosas extrañas, mis hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Y el Espíritu Santo es el que realmente nos revela la verdad. Ahora, respecto a esto, del movimiento este judaizante, que es hay una secta que se está desarrollando en toda Latinoamérica y Norteamérica también, y no sé si en algunas partes de Europa, que se llaman los nazarenos. Esta secta, que no es la iglesia nazarena, aclaro otra vez, porque como dije antes, los judaizantes no son los judíos que se han convertido a Cristo, que normalmente los conocemos como judíos mesiánicos, sino que los judaizantes son gentiles que no son judíos, pero que quieren vivir como judíos para restaurar todo aquello que vivía el pueblo de Israel. Porque quiero aclarar algo más, ¿no es cierto? Hay muchas cosas para decir, pero ellos creen, los judaizantes, que todo lo que tenía el pueblo de Israel ahora fue traspasado a la iglesia. Pero como yo dije antes, Dios no terminó con Israel. Hay una pausa ahora. Dios va a terminar la obra con Israel en la tribulación, y gran tribulación. Ahora, este grupo, denominado los nazarenos, ellos empiezan o inician esta secta en la creencia que hay 10 tribus perdidas de Israel y que esas tribus perdidas están en América Latina. ¿Qué sucede? Hay una creencia de que las 10 tribus del norte que componía Israel, cuando fueron llevados cautivos por Asiria, nosotros sabemos que las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron, digamos, trasladadas a Babilonia por Nabucodonosor. Pero las 10 tribus que estaban en el norte, que formaban Israel, fueron llevadas cautivas a Siria. No Siria, sino Asiria, con la A grande, ¿no? El imperio era. Ahora, se supone y se cree, algunos creen que como ellos tuvieron 70 años por allí, casi, bueno, fueron armando, se fueron mezclando, hicieron otras, mezclaron la raza y después se establecieron, muchos no volvieron cuando el rey Ciro dio la autorización. Ustedes saben que después, en un momento, cuando llegaron los 70 años, Ciro, que era un rey pagano, dijo, bueno, yo les doy permiso para que ustedes vuelvan a sus tierras, ¿no? Pero no todos volvieron, algunos se quedaron. Y se supone, algunos creen, obviamente que esto no está en la Biblia, que esas 10 tribus nunca volvieron a Israel. Pero no es así, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento está la familia de Elizabeth y se me fue el nombre del esposo, que eran los padres de Juan el Bautista. Ellos eran de la tribu de Leví, porque él era sacerdote. Entonces ahí vemos mencionada una de las tribus que era del norte, ¿no es cierto? O por ejemplo, otras personas, el mismo apóstol Pablo, él habla, y después vamos a ver algunos textos sobre esto, ¿no? Y Santiago, por ejemplo, en el versículo 1 de Santiago 1 dice
él escribe a las 12 tribus dispersas, o sea que no es que estaban desaparecidas las tribus, pero esta gente de este movimiento judaizante llamado los nazarenos dicen que esas 10 tribus están diseminadas acá en América Latina, ¿no es cierto?, y que hay millones de antepasados judíos que deben volver a las raíces originales, ¿no? Y también dicen esta secta de los nazarenos que la iglesia cristiana se gentilizó y abandonó su origen judío, se volvió antisemita y hasta adulteró la Biblia para romper sus raíces judaicas. Ustedes saben que esta secta rechaza por completo la Trinidad y la eternidad y divinidad de Jesús. Y ellos dicen que muchas de nuestras versiones o traducciones de la Biblia están equivocadas. ¿No es cierto? Ellos dicen que están equivocadas lo que nosotros estamos leyendo. Una Reina Valera, una versión internacional. Puede ser que haya algunas cosas que a lo mejor del texto original se fue enfocando de otra manera, pero el texto es el texto de Dios, porque la palabra de Dios está inspirada, dice la carta a Timoteo, ¿no es cierto?, por Dios, exhalada por Él. Lo que nosotros leemos es la verdad, pero ellos dicen que no, que nosotros nos hemos vuelto antisemitas y entonces ellos de alguna manera dicen que nuestras traducciones están equivocadas, ¿no es cierto? Y entonces ellos empiezan a infiltrar toda clase de herejías y terminan destruyendo a las congregaciones y confundiéndolas, ¿no es cierto? Yo tengo varias personas, hace muchos años que yo empecé a mandar reflexiones primero fue por SMS, los antiguos SMS, después ahora por WhatsApp. Y había muchas personas que yo le mandaba las reflexiones. Y de repente, en empecé a recibir de parte de ellos algunos agradecimientos o algunas palabras, pero todo con lenguaje hebreo, y por ahí me ponían la bandera de Israel, y por ahí esto, aquello, y ya me di cuenta que estaban realmente infiltrados por esta secta de judaizantes, ¿no? Actualmente hay una chica que veo que pone en su estado de WhatsApp y también por ahí lo pone en Facebook, muchas cosas de este tipo. Era una chica que realmente era muy espiritual porque veía a través de lo que ella también ponía cómo estaba firme en la verdad del Señor. Y sin embargo, como les digo, ahora veo que está desviada, está de alguna forma distraída con estas doctrinas equivocadas de estos judaizantes que solo lo único que han traído es confusión a la iglesia verdadera, mis hermanos. Porque seamos honestos, nosotros respetamos a Israel, amamos a Israel, pero nosotros tenemos que saber que en realidad el Estado de Israel es un Estado totalmente secular, mis hermanos. No reconocen a Cristo como el Salvador. El Estado de Israel está totalmente lejos de Dios. Y por más que Dios ha elegido a su pueblo y va a tener un trato en la tribulación, como dije, nosotros no podemos decir, bueno, el pueblo de Israel es el ejemplo. Amamos realmente a Israel como el pueblo que Dios eligió, pero seguimos la palabra de Cristo porque Él es el Mesías. Ellos siguen esperando un Mesías y nosotros sabemos que ya está, ya vino y ya va a volver. Así que miren si van un poco atrasados ellos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Veamos lo que dice Gálatas, mis hermanos. En Gálatas, yo diría que habría que leer todos los capítulos de Gálatas, pero por ejemplo, veamos lo que dice Gálatas 4, 9 y 10. Gálatas 4, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
El versículo 1 de este capítulo 3 dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, que era judío, y él tenía de qué gloriarse como judío, él entendió que Cristo es suficiente, y no podía hacerle entender y no podía comprender cómo estos gálatas se habían vuelto atrás, mis hermanos, volviendo a incorporar los ritos, volviendo a incorporar los días y las fiestas, pensando que eso era necesario para la salvación. Entonces, tenemos que entender, porque fíjense, mis hermanos, acá estamos hablando de una iglesia gentil que quería tomar los rudimentos de los judíos. Entonces esto es muy importante que lo sepan, mis hermanos. Cuando ustedes vean o escuchen alguna palabra de alguien que está en alguna iglesia donde se da énfasis a estas cosas, entonces ustedes tienen que saber que están en el error. Tienen que saber. Por más que mencionen a Cristo y por más que utilicen algunas palabras, no es lo que la Biblia enseña. Y esto es muy importante que entendamos lo que la Biblia enseña. Hay muchas cosas más por decir de este tema, pero solamente quisiera terminar esta parte con otro versículo o con unos cuantos versículos en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, y vamos a leer allí, desde el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo pueden explicar esto los judaizantes? ¿Cómo lo pueden explicar? Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Eran llamados incircuncisos. En aquel tiempo, dice el versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. El versículo 13, pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Y el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mis hermanos, estemos atentos a esto, porque esto va a ir creciendo, ya viene creciendo, pero va a ir creciendo más. Este grupo de los nazarenos ya está en más o menos 15 países y desarrollándose a pasos agigantados. Y muchos creyentes van a creer que tienen que volverse judíos para que realmente puedan estar con el Señor.
Y lo otro que quisiera ver en esta mañana, mis hermanos, es algo que realmente también es preocupante. Es muy preocupante. Ustedes saben que el feminismo ha ido ganando en las últimas décadas una posición muy, digamos, importante en el mundo. Ustedes saben que ahora, yo justamente el otro día le decía a Viviana, cuando yo entré a trabajar en los años 80 al banco, ¿no? Estuve en varios bancos. En los años 80 no había una sola mujer trabajando. Tuve muchas sucursales, en muchos lugares. Hoy son mayoría, mis hermanos. Hoy son mayoría. Yo estoy trabajando en forma virtual y realmente es difícil trabajar así porque, para colmo, trabajamos 4 empresas, digamos, del mismo grupo, y una está en San Juan, otra está en Entre Ríos, otra está en Santa Cruz, la otra está acá en Santa Fe, entonces es un lío. Pero la mayoría de las que coordinan todas las cosas son mujeres. Las que coordinan todo, las gerentas y todo, son mujeres. Y así nosotros podemos ver que en distintas áreas de la sociedad, las mujeres han ido ganando lugar y ganando posiciones. Y como dije al principio de esta prédica, yo no tengo nada, digamos, por un espíritu machista ni nada que se le entienda, pero yo estoy convencido de que esto está sucediendo, forma parte del plan de Dios en todo lo que significa. Ustedes saben que, digamos, en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 16, dice que cuando ellos cayeron en pecado, Adán y Eva, Dios puso una maldición sobre ellos. Y sobre Eva, ¿cuál fue la maldición que puso? Fue que iba a tener los partos con dolores. Y yo creo que si preguntamos a la gran mayoría de las mujeres si han tenido dolor en el parto, van a decir que sí, ¿no es cierto? Y la otra maldición que vino, dice allí el Señor, tu deseo será para con tu marido, pero él se va a enseñorear. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer, desde el momento que cayó en pecado, quería tener el gobierno sobre el marido, quería tener la autoridad, quería, digamos, tener el poder, vamos a decir así. Y todo lo que ha sucedido en el mundo a través de la historia con el tema de la mujer es producto de la maldición, mis hermanos, porque ella quiere seguir teniendo el poder, quiere seguir teniendo la gobernabilidad. Y entonces nosotros vemos que esta lamentable situación en el mundo se ha trasladado a la iglesia. Y quiero decir algo antes. Delante de Dios, como creyentes, el hombre y la mujer son iguales. Delante de Dios, como creyentes, el hombre y la mujer son iguales. Pero Dios ha establecido un orden de jerarquía dentro de su iglesia, como también lo ha establecido dentro de la familia. El varón es cabeza del hogar. Dice la palabra de Dios que él es el responsable, podríamos decir así, el sacerdote, el pastor debe ser de su hogar. Y nosotros leímos, o lo mencioné la vez pasada, lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, donde dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, nadie se le ocurriría decir que el Dios el Padre es más que Cristo, porque nosotros sabemos que Cristo también es Dios, tienen distintas funciones. Pero en lo que refiere a la delegación de autoridad, el Padre es cabeza de Cristo. Por eso Cristo se sometió al Padre y Él aceptó venir aquí a la tierra para morir por nosotros. Y nadie se podría discutir que en este caso el Padre es cabeza de Cristo. Pero sí discutimos que el hombre es cabeza de la mujer. Y Dios ha establecido un orden, y ese orden, cuando se rompe, es rebelarse contra Dios, es desobedecer. Y yo quiero que rápidamente busquemos algunos textos para ver este tema. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Y mientras ustedes van buscando allí, 1 Corintios capítulo 14, la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso, había un problema de rebelión de las mujeres. Y vamos a ver estos textos. Eran dos iglesias importantes, pero fíjense lo que dice 1 Corintios 14, 33.
Y quiero empezar por esto para que se pueda entender lo demás. 1 Corintios 14 dice así: pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entendamos lo siguiente: el versículo 34, cuando dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones, viene de la frase anterior donde Pablo dice en la última parte del versículo 33, como en todas las iglesias de los santos. Esto que está diciendo Pablo no tenía excepción, mis hermanos. Era para todas las iglesias de ese tiempo, es para la Iglesia Universal, para todas las iglesias de todos los tiempos, para toda denominación. Y si hoy lo leemos en el siglo XXI y vemos que, estamos en una iglesia bautista, nosotros tenemos que leer: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Esto es para hoy, porque muchos empiezan, no, lo que pasa que en esa época, años 60, después de Cristo, bueno, la mujer estaba sumisa. Hermanos, vamos a ver que lo que está en la palabra de Dios, en este caso, y referido a esto, el apóstol Pablo asegura de que esto es para siempre, mis hermanos. Acá uno no puede decir para todas las iglesias de los santos. Bueno, entonces era para las iglesias que estaban allí en Corinto. No, para todas las iglesias. Vamos a leer otro versículo que reafirma todo esto también. Vamos a leer 1 Corintios 4:17. 4:17. Estas son palabras de Pablo a Timoteo, que Timoteo fue uno de los pastores de la iglesia de Corinto. Esto ya lo vimos una vez cuando hablamos sobre Tito. Pero fíjense lo que dice acá el 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no tenía doble mensaje, mis hermanos. Pablo enseñaba lo mismo en todos lados. Y esta es palabra de Dios, y la palabra de Dios es para todos los lados, para todas las edades, para todos los tiempos, para todas las denominaciones que siguen la Biblia. Por lo tanto, acá Pablo le está diciendo a Timoteo, de manera que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias lo mismo. Esta era la palabra de Dios. Pero vamos a leer otro texto más. 1 Corintios allí, el capítulo 7 y versículo 17. Fíjense lo que dice acá. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es una palabra de Dios a través de Pablo, y en este caso se está refiriendo, porque viene hablando, ¿no es cierto?, si uno lee los versículos anteriores, de que algunos que se convertían a Cristo querían separarse de su mujer inconversa o de su esposo inconverso. ¿Por qué? Porque ellos habían conocido a Cristo, pero el cónyuge no. Entonces ellos se querían separar. Y entonces Pablo le dice acá, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es la misma palabra para todos los tiempos y todas las iglesias, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver este tema, nosotros nos vamos a dar cuenta de que en muchas congregaciones donde está pastoreando una mujer o está predicando la palabra de una mujer, allí donde está por encima de de lo que Dios ha establecido, dice la palabra de Dios que de alguna manera esto es algo vergonzoso. Leamos lo que dice 1 Corintios 11 y versículo 16. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 16. Toda esta parte del capítulo 11 habla del atavío de las mujeres y habla de, cómo deben estar, ¿no es cierto? Y no tenemos tiempo ahora, mis hermanos, digo con toda honestidad, esto es algo maravilloso de aprender, pero no nos dan los tiempos, ¿no? Pero dice allí,
el versículo 17, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbres ni las iglesias de Dios. Ahí está hablando de que, por ejemplo, es importante para la mujer dejarse crecer el cabello. ¿Por qué? Porque hay una identificación, mis hermanos, cosa que hoy se ha mezclado todo, ¿no es cierto? Vemos mujeres rapadas y hombres con lanas hasta por acá, ¿no es cierto? Pero él está diciendo claramente cómo se podía identificar a una mujer. Entonces, dice el versículo 14, la naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Porque era una forma de identificar con la mujer. Yo creo que cuando Dios hizo a Eva, la hizo con cabello largo. Es lo que yo imagino, porque creo que lo que se está enseñando en la vida, y Pablo no iba a estar en contra de lo que Dios había dicho, ¿no es cierto? Es más, esto es revelación de Dios para él. Entonces dice acá, si alguno quiere revelarse a lo que Dios dice en su palabra, Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios se supone que deben sujetarse a lo que Dios enseña. Y vamos a ver si lo sigo el domingo que viene, porque ya tenemos que terminar. Pero vamos a ver claramente que Dios ha llamado a hombres especiales, o no más que especiales, digamos, con ciertas características para pastorear su iglesia. Y ha llamado a hombres, mis hermanos, ha llamado a hombres. Eso no significa que la mujer no sirve para nada. No significa, porque como dije antes, en Cristo, Gálatas 3:28, lo pueden leer, no existe griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Nos está diciendo que en Cristo, delante de Dios, en Cristo, el hombre y la mujer son iguales. Pero Dios ha establecido un rango de subordinación, de orden, mis hermanos. Por eso Dios es un Dios de orden. Por eso la Biblia dice que Dios, el Padre, es cabeza de Cristo. Pero ¿cómo? Si son iguales. Sí, son iguales el Padre y Cristo, pero hay un orden. Hay un orden, el Hijo se subordina. De hecho, fíjense que todas las palabras que Cristo habla en los evangelios dicen, yo hago lo que el Padre me dice. Ninguna palabra que no venga del Padre no la hago. Es decir, hay un entendimiento de que Cristo se sujetó al Padre. Y por lo tanto, la Biblia enseña que en realidad la mujer debe sujetarse al varón. Y por lo que vemos ahí, y lo que podemos leer también en Timoteo, Pablo le está diciendo, tanto a la iglesia de Éfeso como a la iglesia de Corinto, no permito que la mujer tenga gobierno en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene otro diseño para la iglesia. Sencillamente por eso. Y entonces, lo que uno comprende por lo que dice este pasaje de Corintios es que si una mujer quiere tomar la autoridad, como dijimos antes, esto viene de Génesis 3:16. Si una mujer quiere tomar la autoridad de pastorear una iglesia, se convierte en una persona contenciosa, desobediente. Y miren, podríamos hablar mucho porque uno podría decir, bueno, pero sin embargo no pasa nada. Bueno, pero Dios en su voluntad permisiva hay muchas cosas que no ocurren. También hay un montón de falsos profetas, y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no interviene y los saca a esas personas? Todos esos están siendo reservados, dice la palabra de Dios, están siendo reservados para un día, están siendo reservados. Por eso es importante cuando nosotros hablamos de, lo que es la apostasía, porque el problema está que las iglesias están contaminadas, mis hermanos, están contaminadas. Se han desviado de la verdad. Entonces, nosotros debemos entender esto, ¿no? Porque Satanás ha tenido especial éxito en distorsionar los roles que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer, ¿no? Y estoy leyendo acá una frase de un pastor que ha escrito, con los años, el ideal cultural de la igualdad de los roles de género se ha filtrado en muchas iglesias y cristianos han caído en ello. En muchas congregaciones los hombres se sientan y se relajan mientras que las mujeres predican la palabra y dirigen la iglesia. De hecho, es alarmante ver cómo los cristianos
cristianos se han convertido en cómodos con la adopción de las normas del mundo. Porque todo esto, imagínense, está viniendo de la cultura secular y se está infiltrando en la iglesia. Miren, mientras la sociedad da la calurosa aprobación a estas tendencias que estamos viendo, ¿no es cierto? Hay un libro escrito por una mujer que se llama Patricia Bunden y otro hombre que se llama John Knightsby, y en uno de sus capítulos de ese libro dice: al diablo, está así titulado, ¿no? Al diablo con el sexismo, las mujeres en la religión. Y ellos ponen esto, mis hermanos, en este libro: mujeres del siglo XX están revolucionando la institución más machista en la historia, la religión organizada. Volcando milenios de tradición, están desafiando a las autoridades la reinterpretación de la Biblia, la creación de sus propios servicios, el hacinamiento de los seminarios, ganando derecho a la ordenación, purgando el lenguaje sexista en la liturgia, la reintegración de los valores femeninos y asumiendo posiciones de liderazgo. Y miren, esta teología feminista enseña que Dios no es hombre. Dios no existe en una forma trinitaria. Jesús era feminista y la verdadera historia de las mujeres fue eliminada de la Biblia. Y dicen estos autores que las perspectivas de las mujeres, una vez que alcanzan mayor poder, esto será una señal de cambios revolucionarios en las políticas de la Iglesia. Y desde hace años hemos visto un aumento en los intentos de purgar la terminología masculina de traducciones en la Biblia. Tremendo, porque esto está, hermanos, está y se está desarrollando. Uno ahora puede pensar, como yo dije hace un rato, uno trata de explicar la palabra de Dios. Después, cada uno lo toma o lo deja, mis hermanos. Dios es el que realmente podrá trabajar, ¿no es cierto? Y miren, algo más. Y esto no se limita a las iglesias liberales y denominaciones. Las iglesias evangélicas son muy susceptibles al ataque feminista. El hecho es que el feminismo ya se ha ganado un punto de apoyo dentro de la comunidad evangélica en los últimos años. Hoy está en juego el diseño perfecto de Dios para su iglesia, un diseño que refleja los principios de autoridad y comunicación que permiten a la sociedad y a la familia su funcionamiento. Y como dije antes, si bien no hay duda de la igualdad del hombre y la mujer como creyentes en Cristo, Dios llama a los hombres específicamente calificados para dirigir su iglesia. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen otras oportunidades dentro de la iglesia. Tienen otras oportunidades. Y esto no significa que la mujer no deba aprender, ¿no es cierto?, lo que enseña la palabra de Dios. Al contrario, cuando Pablo le dice allí, en ese texto que hemos leído, no permito a la mujer que hable, y si quiere aprender, que le pregunte a su esposo en la casa, ¿no es cierto? Lo que está diciendo no es que la mujer no pueda de alguna manera desarrollar algún ministerio de enseñanza, sino que no tiene o no debe tener, digamos, la posición de liderazgo del pastor. No debe tenerla. ¿Por qué? Porque Dios, digamos, dentro de la jerarquía que armó, dijo: Dios Padre, Cristo, el hombre, la mujer. Así lo estableció. Y todo esto que sucede es un distorsionamiento de la verdad, mis hermanos. Es un distorsionamiento de la verdad. Por lo tanto, necesitamos reflexionar en esto. El domingo que viene voy a continuar con este tema porque hay mucho más para decir sobre el particular. Y por supuesto que, como le dije al principio, mis hermanos, no tiene ninguna intención machista ni nada esto que uno está enseñando. Pero lo que ha pasado es que nos hemos ido de la Biblia. No leemos la Biblia, no sabemos lo que dice, no sabemos lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Pedro, no sabemos. Entonces aceptamos todo lo que viene. Y todas estas son infiltraciones, y esta es la apostasía de la cual nos habla Pablo en 1 Tesalonicenses. Es la apostasía.